Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Amén. Y en el tema que tenemos en este día, en relación también al tema del programa anterior que vimos la unción, y hoy vamos entonces a continuar un poco allí y vamos al Espíritu Santo. Es imposible, ¿verdad? ¿Quién puede cubrir, qué ser humano puede cubrir el tema del Espíritu Santo? La realidad es que no todos, no sabemos más bien, o más bien debería decir, nadie sabe todo lo que hay para saber acerca de la persona del Espíritu Santo, hermanos. Es imposible que nosotros podamos cubrirlo todo y entenderlo todo. Pero sí sabemos que el Señor Jesús, Dios el Padre, enviaron al Espíritu Santo aquí para estar con nosotros, para morar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por eso es que para nosotros, aún los creyentes y conociendo al Señor, hay tantas interrogantes en relación al Espíritu Santo. Bueno, podemos no tener tantas preguntas en cuanto a Dios o en cuanto a Jesús mismo, pero cuando viene el Espíritu Santo, pareciera que allí hay tantas interrogantes, tantas dudas y aparte también tantos pensamientos concebidos erróneos, porque dicen, bueno, el Espíritu Santo es una fuerza. El otro día me había hablado unas personas, me estaban llamando por teléfono tratando de evangelizarme, varias veces lo han hecho, de otro camino falso de salvación. Y entonces me decían, no, el Espíritu Santo es una energía, es la energía de Dios, decían, vea. Es la energía de Dios, es la fuerza de Dios, pero no es en sí Dios y no es una persona. Y esto, por supuesto, ya inhabilita a esa persona a entender nada, no solamente del Espíritu Santo, sino que no puede entender nada de Dios, nada de Jesús, nada del Evangelio. El Espíritu del Señor es el que nos lleva a ver a Cristo, hermanos. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Por eso, el deseo del creyente debe ser, hermanos, el deseo del creyente debe ser siempre el entender más acerca de la manera en la cual obra el Espíritu Santo. Porque si nosotros no entendemos de qué manera nosotros podemos cooperar con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tenga libertad en nuestra vida para hacer todo lo que solamente Él puede hacer, vamos a quedar nosotros muy limitados conforme a todo lo que se ha hecho, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y el precio tan alto que fue pagado en la cruz. Entonces, hermanos, para nosotros entender el Espíritu Santo es esencial la mecánica del Espíritu, la dinámica del Espíritu. ¿Cómo es que yo puedo ir a aquello que muchos dicen? No, yo quiero ir más profundo, yo quiero ir a otro nivel, yo quiero las cosas más profundas de Dios. Bueno, mira, si tú quieres las cosas más profundas de Dios, tú vas a tener que ir a la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, no, que yo quiero poder. Bueno, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros recibir poder? Estamos queriendo el poder, vamos a una iglesia y decimos, Señor, dame el poder, se ora por el poder, y entonces uno tiene cierto recelo y ciertas reservas en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Miren, hermano, necesita usted total control del Espíritu Santo sobre su vida y usted también necesita poder tener acceso total a la persona del Espíritu Santo. ¿No le gustaría eso? ¿No le gustaría poder experimentar eso? Eso sería lo ideal, hermanos. Déjenme ver a ver qué pregunta hayan hecho hasta ahora en esta mañana y cómo saber si el Espíritu Santo contestando o confirmando una petición. ¿Cómo discernir que es de Dios o el engañador? Aquí pregunta la hermana Evelyn. Bueno, conocer el Espíritu Santo.
No es difícil, hermano. No es nada difícil. Es fácil, aún le diría. Ser guiado por el Espíritu Santo no es difícil, es fácil. Lo que es difícil, pasar de la carne al Espíritu. Ahí es donde está la lucha, ¿cierto? Pero bueno, mire, todo creyente cuenta con la guía del Espíritu Santo para saber aquello que es de Dios y lo que no es de Dios, para discernir las cosas del Señor y cuáles son los espíritus que se están moviendo. Solamente hay 3 fuentes, hermanos, hay 3 espíritus, vamos a decir. Está el espíritu del hombre, aquello que es humano, terreno, el espíritu del hombre, el espíritu del diablo, espíritus de demonios, o el espíritu de Dios. Esas son las únicas 3 fuentes de espíritu que nosotros vamos a encontrar aquí en la tierra. Detrás de cada enseñanza, detrás de cada instrucción, inclusive detrás de mi persona y detrás de todo aquel que enseña o instruye en cuanto a cosas espirituales, existirá un espíritu. Ese espíritu que está moviendo, que está promoviendo, que está fomentando, lo que sea que esté fomentando, será el Espíritu Santo, puede ser algo humano, del espíritu del hombre, o directamente, en el peor de los casos, espíritus de demonios allí seductores. Entonces, pero yo quiero que hablemos entonces del Espíritu Santo en todo lo que en este tiempo que tenemos podamos abarcar en relación al Espíritu Santo, lo cual es obvio que es muy poco porque nadie puede abarcarlo todo. Estamos hablando de total perfección, estamos hablando de total iluminación, estamos hablando, dice la palabra, los 7 espíritus de Dios, no porque hay 7 espíritus, sino porque son todos los atributos del Espíritu Santo. Él es santo, gloria a Dios, el espíritu de verdad, el espíritu de sabiduría, el espíritu de fe, el espíritu de gracia, bendición. Entonces, todas estas cosas que es el Espíritu Santo de poder, gloria a Dios, necesito yo todo eso para mi vida diaria, amén. Y más aún cuando se refiere a hacer la obra de Dios aquí en la tierra, para poder hablar de Cristo, para testificar a alguien de Cristo, para ganar almas para Jesús, para desarrollar el ministerio, para desarrollar los dones del Espíritu Santo, para poder cantar para el Señor en la alabanza, la adoración, para estar de ujier en la puerta, para limpiar la iglesia, hermano, para tocar un cable, para todo tú necesitas estar lleno con el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra dice, sed llenos del Espíritu Santo. Quiere decir, continuamente tú necesitas una llenura. Pero hay un momento crucial, poderoso, hermoso, precioso, tras la salvación, en la cual uno tiene a disposición recibir el bautismo con el Espíritu Santo, hermano. Yo les dije ya, vosotros tenéis la unción del Santo. Lo dice la palabra en 1 de Juan 2:20. Amén. Ustedes ya tienen la unción del Santo. Tienen la unción del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en tu vida, en tu corazón. Y está allí para residir, para ser una morada. Gloria a Dios. Oh, bendito Señor. Y tú eres ese tabernáculo donde la presencia de Dios en el Espíritu mora y habita. Pero el Espíritu Santo quiere mayor acceso de tu vida. Cuando nosotros pasamos por el bautismo con el Espíritu Santo, y digo bautismo, mire, es así, sumergir. Así cuando usted se mete en ese río, en ese lago o en esa piscina, recuerda cuando usted se bautizó en agua, para aquellos que ya se han bautizado en agua, ¿verdad? Cuando usted fue bautizado en agua, ¿verdad? Que lo sumergieron completamente, que es el bautismo bíblico. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y cuando usted fue sumergido total y completamente, esa ilustración, ¿verdad? Eso es lo que es estar en Cristo Jesús. Pero también de esa manera que usted es sumergido, de esa forma es que necesitamos ser sumergidos en la persona del Espíritu Santo. Vea cómo funciona. En la salvación, escuche, en la salvación, el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo Jesús. ¿Ok? Y en el bautismo con el Espíritu Santo es Jesús
quien nos bautiza en el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Recuerde que Juan, él dijo claramente, bueno, dice, no soy yo. Primero y principal, él mostraba a las personas que no era él, eres tú, esperamos a otro. No soy yo. Yo solo soy el amigo del novio, pero no soy yo a quien tienen que estar mirando, sino que viene otro, oh, gloria a Dios, después de mí. Yo los bautizo con el bautismo de arrepentimiento, pero aquel que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de desatar, él, dice, él, solo él, únicamente él, exclusivamente él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, hay claridad en el texto, en la Biblia, que hay un bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Que eso es una obra consecuente a la salvación. Yo soy salvo, recibo el Espíritu Santo totalmente, hermano, por supuesto que sí. Usted es salvo, nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios, pero entonces luego usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo necesito que ustedes lenguas, sino en el Espíritu Santo. Muchos se enfocan las lenguas. No se enfoquen las lenguas, enfóquense en el Espíritu Santo. Estamos detrás del Espíritu Santo. Ahora, evidencia, hablamos en lenguas. Una evidencia es que hablamos en lenguas. Esa es la evidencia inicial. Pero después de esa, hermano, mire, quiero que sepa, las evidencias son muchas. Hay grandes y gloriosas evidencias tras el bautismo con el Espíritu Santo, y además hay múltiples llenuras. Oh, hermano, mire, hay múltiples, aún cada día, y le diría hasta cada hora, tú puedes seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Inicialmente en el día de Pentecostés, cuando eran esos 120, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, la promesa, pero a partir de allí usted va a notar otros episodios en el libro de los Hechos, en los cuales los discípulos estaban orando, dice, y fueron llenos del Espíritu. ¿Cómo que fueron llenos esa vez inicial? ¿Verdad? Y recibieron y hablaron en lenguas, y luego a partir de ahí ellos recibieron más llenuras. Él les daba denuedo, les daba poder, de fe, de sabiduría, valor, valentía, poder hablar, poder predicar, poder ganar almas para Cristo Jesús. Entonces necesitamos, es obvio, hermanos, que para hacer la obra del ministerio necesitamos poder. Aleluya. Y este poder no lo podemos adquirir nosotros. No podemos ir a un seminario bíblico en algún lado, no podemos hacer una conferencia profética y apostólica en la cual alguien ponga su mano sobre ti y entonces en ese momento tú recibiste, quién sabe, un poder especial o te transfieren algún don del Espíritu. No hay tal cosa, hermano. El que da todas estas cosas es el Señor, y es gracias al Calvario que estas cosas están disponibles a nuestras vidas. Así que el bautismo con el Espíritu Santo es glorioso, hermanos. Es algo precioso y necesitamos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, gran delicadeza, hermanos, de cómo tratamos al Espíritu Santo de Dios. Porque si por alguna razón en nuestro corazón hay un recelo, hay un rechazo, yo estoy oyendo esto ahora en este momento, escuche bien por favor. Usted está oyendo esto y usted ya está viendo para dónde perfile. Dice, el bautismo con el Espíritu Santo y que el hablar en lenguas y todo. Y usted empieza a tener cierta incomodidad en su corazón. Empieza a sentir algo. Oh, bendito Señor. Oh, Padre. Empieza a sentir algo allí en su corazón como que, no. Y digo, no quiero oír más porque este tema le es difícil. Usted necesita atravesar eso. Y entonces por la fe, hermano, por la fe, ábrase a la fe total y completamente en lo que el Señor Jesús quiere darte, en lo que el Señor Jesús tiene también preparado para ti. Oh, gloria a Dios, para los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor.
El Señor Jesús, Él quiere bautizarte. Él es el bautizador con el Espíritu Santo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Él es el que te bautiza. Él es el que te llena. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo, Él es el que te da de qué hablar. Y tú hablas, gloria a Dios, y dices, ay, seré yo. Ay, ¿será que son mis palabras? Bueno, eres tú el que habla. Eso es definitivamente así. Pero el Espíritu Santo te da de qué hablar. ¿Cuántas veces, hermano, me han pasado tantas experiencias? Le voy a contar una, ¿sí? Estaba en un culto, en un país de tantos cultos. Y entonces, porque yo no sé si aquellos que están allí conectados, si saben que yo viajo, ¿verdad? Que yo viajo y predico. Entonces, estaba yo en un culto en particular, hay muchísimas experiencias, y entonces yo terminaba de predicar. Hago un llamado a los hermanos a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces los hermanos pasan. En ese momento también había otro hermano, otro pastor allí, que toma el micrófono y empieza a decir ciertas cosas que estaban bien, pero ¿qué sucede? Yo notaba que los hermanos no estaban recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo. Hay muchos que ya lo tenían. Entonces yo digo, paren todo. Déjenme darles una explicación y luego vamos a volver otra vez. Y una sencilla explicación, no hacía falta gritarle a la gente, tumbarlos al suelo, gritar fuego, 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 ni nada de todo eso. Una sencilla y simple explicación. Bueno, mire, y yo les dije varias cosas. Y entre las cosas que les dije, miren, el bautismo con el Espíritu Santo no se recibe por hacer algún esfuerzo allí personal. No, sino que tú necesitas que sea el Espíritu del Señor dándote. Es el Espíritu Santo que te da de qué hablar, pero el que habla eres tú. El Espíritu Santo no te va a estirar la lengua, no te va a abrir la boca y va a hablar por ti. Entonces en la mente muchos piensan, Él va a hablar por mí. Debido a que este otro pastor se puso a orar en ese momento y yo me quedé que no pude explicar. Entonces tuve que parar todo lo que estaba sucediendo en ese momento para poder explicar. Otra cosa, escuche, son pequeñas cosas que nos ayudan bastante. El Espíritu Santo no te va a dar de qué hablar mientras tanto que tú estás orando y que tú estás cantando. Entonces muchas veces sucede que cuando se hace un llamado para recibir el bautismo, en ese momento empiezan a cantar los músicos y a alabar y adorar. Está perfecto, pero si usted está por recibir el bautismo y usted está creyendo que lo puede recibir el bautismo y usted está creyendo en el Señor en ese momento para recibir el bautismo con el Espíritu Santo y usted está cantando, usted está orando, el Espíritu Santo no te va a interrumpir esa adoración, esa alabanza y esa oración para darte de qué hablar. Tú tienes que dejar de hablar, dejar de cantar, dejar de en ese momento tal vez estar diciendo alguna cosa para solamente hablar la lengua. Él te está queriendo dar de qué hablar en otras lenguas y tú en ese momento estás, Señor, bautízame, Señor, lléname, ahora sí, Señor, yo quiero. Y el Espíritu Santo dice, cállate, así yo puedo darte. Silencio, así yo te puedo dar. ¿De qué hablar? Y tú hablas de tu interior, aleluya, correrán como ríos de agua viva, aleluya, bendito sea su nombre. Es algo maravilloso. Yo no puedo entender cómo alguien no quiere experimentar esto, amén. Entiendo, o sea, tal vez no lo comprende y necesita una palabra, porque por fe, ¿verdad? Es por fe que lo recibimos y entonces por la palabra va viniendo y la fe va aumentando y vamos creyendo y vamos diciendo, oh sí, es real, es cierto, es verdadero, está en la palabra, lo creo, es para mí. Yo quiero también esa experiencia. No la limites a unos 120. No lo hagas, hermanito, no lo hagas. Tú no puedes limitar el bautismo con el Espíritu Santo, toda la perfección, aleluya, y la preciosidad. Tú no puedes limitarla a un tiempo, a una hora, a un día y a un grupo reducido de personas de solo 120. No, hermano, no.
lo que el Señor le dio a ellos, a aquellos es también lo que el Señor quiere darle a todos aquellos que Él ha salvado por su gracia. Aleluya, bendito sea su nombre. Yo me acuerdo, hermano, bueno, en esta reunión que le estaba mencionando, después que yo di una explicación, yo dije, no hable en español, no hable en inglés, ningún idioma que conozca, hable la lengua. Y cuando dije, bueno, ahora otra vez, y oré, ahora otra vez, todos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Ya está. Ya está. Hubo fe, una confianza. Ya no estaba esa tensión, ¿verdad? Y ahí empezaron a hablar en otras lenguas. Hay otro caso también, me acuerdo. Había un joven, un muchacho. En este caso era él, habían muchos más, pero me acuerdo de este caso en particular. Este muchacho se había sentado atrás de mí y estaba muy animado, muy animado. Cuando hago el llamado, este chico pasa al frente para recibir. Mire, hermano, la verdad es que a mí, yo sentía y digo, ay, Dios mío, por favor, bautízale, porque se muere. Si tú no le bautizas, ese chico se muere. Él estaba saltando, ay, Señor, por favor, Señor, lléname, por favor. Y saltaba y gritaba y decía, por favor, en voz alta, sin ninguna vergüenza, sin ningún temor. En voz alta saltaba y rogaba al Señor que le bautice. Y yo le decía, solamente habla. Y el chico, dale. Se va del culto. No recibió. Y se sienta así en el culto detrás de mí y me toca el hombro. Yo estaba delante. Y entonces le digo, ¿tú quieres recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Me dice, sí. Bueno, ok, sigue pidiéndolo. Lo vas a recibir en cualquier momento, lo recibes. Amén. Al otro día, yo voy a predicar a otro culto en otro pueblo. Aparece el muchacho. El padre lo trae. El padre me dice, no, me insistió, quería venir al culto. Y viene al culto, hago un llamado nuevamente para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y el chico, primero de todo, corriendo para recibir. Santo, no recibió, hermano, no recibe. ¿Qué sucede? Andaban acompañándome allí a los cultos. Y entonces, en otro culto, en otra oportunidad, el padre viene y dice, tengo que contar algo de mi hijo, mejor dicho, tengo que contar algo. Y digo, bueno, hermano, cuéntelo. Le doy el micrófono, el papá del muchacho pasa al frente y empieza a contar. Y dice, ay, mire, hermano, mi hijo, dice, quería recibir el bautismo con el Espíritu Santo, un chico de 14 años más o menos. Quería recibir el bautismo y vino al culto, no recibió. Esa noche llegamos a la casa, comimos, nos fuimos a acostar. Como a las 12 de la noche o después de las 12 de la noche, dice, yo me despierto, dice el padre, y escucho ruidos, escucho voces. Y me levanto y voy al cuarto de mi hijo y mi hijo estaba hablando en otras lenguas. Oh, estaba lleno del Espíritu Santo, una alegría, un gozo. Hermano, encuentro al muchacho en otro culto, ya bautizado con el Espíritu Santo. De hecho, mire, hay tantos testimonios. Hay un testimonio de otro chico. Este otro muchacho de otro testimonio en una iglesia también pasa al frente, recibe en ese momento el bautismo con el Espíritu Santo y ¿sabe lo que se puso a hacer? Saltaba, hermano, saltaba de la alegría y hablaba en lenguas, no podía parar, era una llenura maravillosa. Y entonces en ese momento, ¿sabe lo que se puso a hacer este chico? Empezó a orar por los que estaban alrededor y a todos los que iba orando y tocando recibían el bautismo con el Espíritu Santo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Hermano, necesitamos de esos cultos. Yo no estoy hablando de desorden, porque los que me conocen saben, desorden no, aquí no hay desorden. Estamos hablando de una llenura verdadera, hermano, algo real, lenguas que da el Señor. Hay idiomas, hay dialectos, hay un idioma que el Señor quiere darte a ti para poder enunciar las maravillas de Dios y la gloria de Dios en otras lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Hay un testimonio, hermano. Va un matrimonio a la China, de vacaciones, de turista.
Y entonces el esposo dice, ay, yo quiero entrar al templo ese budista para turistear, para mirar nada más. Y la esposa dice, no, nosotros somos cristianos, yo no quiero entrar ahí, no quiero entrar. No, pero dice, vamos, entremos, dice el esposo, solamente por curiosidad, para mirar el lugar, nada más. Y la esposa accede, dice, bueno, entremos, pero yo me voy a poner ahí en un costadito y yo me voy a poner a orar a mi Señor. Bueno, entran los dos. El hombre se queda turisteando y entonces la señora se sienta, se queda por ahí atrás en una esquina y se pone a orar. Escuche, una mujer china, entra y también se queda cerca de donde estaba esta mujer. Esta mujer empieza a alabar y adorar al Señor, a orar, y irrumpe orando en otras lenguas. Cuando esta mujer habla en otras lenguas y después termina su oración, termina de orar esta mujer y terminó, ya está. La china se queda mirándola así. La china se le acerca, la china le habla. Y entonces le pregunta, de alguna manera le hace entender en inglés, que un poquito ahí con el inglés y que ahí se entendían, le dice, ¿usted habla chino? No, yo no hablo chino, dice la mujer. Sí, pero usted recién acaba de hablar en chino. No, yo no hablo chino. Y entonces le trata de explicar, dice, porque usted acaba de decir algo. ¿Qué dije? ¿Qué dijo en chino? Y dice la mujer, dice, has buscado por muchos lugares. Soy yo, soy Jesús. Aleluya, le dice que ya no busque más, que es Jesús, gloria a Dios. La mujer quedó impactada, oh bendito Señor. Y también la otra hermanita quedó impactada también de que el Señor pudiera usarle, porque la palabra del Señor también dice que el hablar en otras lenguas es testimonio para los que no creen. Y hay muchos que no creen, y hay muchos que no saben, pero dentro de la iglesia del Señor Jesucristo no puede haber incredulidad en relación al bautismo con el Espíritu Santo. Tú puedes tener una duda, tú puedes no comprender, tú puedes no saber, como aquellos creyentes, ¿recuerdas? De Hechos capítulo 19, donde dice que estaban allí estos discípulos y que no sabían, y Pablo los encuentra y le preguntan, ustedes obviamente son discípulos, obviamente son cristianos, pero ustedes, ¿qué bautismo recibieron? Dice, no, nosotros recibimos el bautismo de Juan, ese es el único bautismo que conocemos. Dice, ustedes después de haber creído, recibieron. Quiere decir, después de haber creído en el Señor Jesucristo, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces ellos dicen, no sabíamos que había tal cosa, el Espíritu Santo. No que no conocían de la existencia del Espíritu Santo, sino que existiera, ¿verdad?, un bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces dice que allí oró, hermano, oraron, aleluya, y que recibieron todos ellos el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a hablar en otras lenguas, así como el Espíritu les daba de qué hablar. Oh, gloria sea el nombre del Señor, es maravilloso. Es que son cosas incomprensibles, pero son cosas que el Señor tiene para nosotros, reservada para aquellos que aclaman su nombre, aquellos que creen. El Señor dijo, oh Dios poderoso, dice, los que crean en mí, dice el Señor, los que crean en mí, ¿en qué tiempo? En todos los tiempos, en todas las edades. Los que crean en mí, dice, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Los que crean en mí, dice, hablarán en otras lenguas. Oh, gloria a Dios. Esto es para el que cree. Oh, bendito Señor. Si vosotros, padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Oh, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque al que pide recibe, al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Oh, vela caraba y ashiadai. Gloria sea el nombre del Señor por siempre. Aleluya. Solamente cree, solamente cree. Es el bautismo, tú eres inmerso totalmente.
El ejemplo está en, por ejemplo, cuando uno ve un barco hundido en el mar. El agua está en el barco y el barco está en el agua. Aleluya. Allí vemos que está todo totalmente inmerso, sumergido. Es estar cubierto completamente. La palabra en sí de bautismo significa estar cubierto totalmente por un líquido. Así como hemos sido cubiertos totalmente. Amén. Cuando hemos sido bautizados en agua, representa la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Nosotros somos cubiertos también por un líquido. Es la unción del Espíritu. Es vosotros tenéis la unción del Santo. Tienen al Espíritu Santo, pero también podemos tener el bautismo con el Espíritu Santo, aleluya. Y Jesús, Él es el bautizador, Él es el que te bautiza, Él es el que tiene esto para tu vida, para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo recibo? Oh, bendito Señor. Mira, hermano, yo he estado en tantos cultos. He visto, yo creo que miles, recibir el bautismo con el Espíritu Santo en los servicios. No hago absolutamente nada, solamente oro, solamente explico, solamente creo y oramos y los hermanos reciben, niños, reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, mire, es auténtico, es real. Cuando tú ves a un niño, mire, yo había estado en un culto, entro a un servicio y en toda la iglesia estaba llena, me estaba esperando, estaba llena la iglesia y llovía torrencialmente. Entro a la iglesia, entonces empiezan las alabanzas, percibo que hay 3 niños, usted sabe que yo amo a los niños, habían 3 niños, 3 varones, eran como de 7, 8 y 9, seguiditos, y estaban sentaditos ahí. Yo empiezo a predicar y no estaba predicando del bautismo con el Espíritu Santo, estaba predicando sobre la humildad. Termino de predicar y explico sobre el bautismo, hago un llamado. Estos 3 niños estuvieron la predicación entera sentados, no me quitaban los ojos de encima prestando atención a todo. Entonces yo me dirijo a esos niños y digo, ustedes pueden recibir el bautismo con el Espíritu Santo, ¿quieren? Sí. Pasan al frente, la verdad es que la iglesia estaba tan llena que no había lugar de altar ni de nada de eso. Los niños pasan al frente, gloria a Dios, los 3, hermano. La iglesia estaba atónita. Los 3 reciben el bautismo con el Espíritu Santo, los 3 hablando en otras lenguas. Oh, bendito sea el nombre poderoso del Señor, aleluya. Hasta fui bendecida yo grandemente, recibí una palabra de una hermana, una hermana me abraza, me dio un abrazo tan profundo, aleluya, y me dio un abrazo y me da una palabra de parte del Señor allí, hermanos. Porque ¿sabe qué? Los dones del Espíritu Santo se mueven de una manera gloriosa cuando le damos lugar al Espíritu, no para locuras, no, le damos lugar verdaderamente al Espíritu Santo para hacer cosas maravillosas en un servicio. Viene palabra de ánimo, viene profecía, pero una verdadera profecía, hermano, no las profecías que vemos hoy, de que te irá todo bien, de que tendrás carro nuevo, que tendrás dinero, no, eso no. Estamos hablando verdadera palabra de profecía, palabra real de parte del Señor usando a un simple ser humano, a uno de sus hijos, y te da una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, una palabra de edificación, una palabra de consuelo, hermano, gloria a Dios, una palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, está el don de fe, gloria a Dios, que alcanza cosas maravillosas y milagros especiales, está el dones de sanidades. También he visto muchas sanidades, hermanos, en las reuniones. Oh, bendito Señor, y el Señor sanando de enfermedades. Yo no hago el énfasis en estas cosas, pero estas cosas sí suceden cuando nosotros levantamos a Jesucristo. Jesús dijo, si yo fuere levantado, yo atraeré a todos los hombres hacia mí. Tú levantas a Cristo, tú levantas el sacrificio de Cristo, tú levantas la cruz del Señor Jesús. Oh, tú predicas de la sangre, tú predicas de su cruz, tú predicas
predicas de lo que Él hizo por ti, y el Espíritu Santo, Él viene con todo su poder y Él se manifiesta de forma gloriosa, hermano, gloriosa. Hermano, a ver, demonios que salen de las personas, es real, claro que es real, todo esto es real, pero necesitas el poder de Dios, necesitas la investidura de poder. Esto es para hacer la obra del ministerio. Hay 3 bautismos: el bautismo en Cristo Jesús, esto es en su muerte, aleluya. Romanos 6 del 3 al 5. El bautismo en agua es para obediencia, uno para salvación, este es para obediencia, amén. El bautismo en agua nos salva, pero luego está el bautismo con el Espíritu Santo, y este es para poder, aleluya, gloria a Dios. Esto es para poder. A partir del bautismo con el Espíritu Santo, aquel don o dones llamado en tu vida comienza a hacerse más notable. Tú comienzas a percibir muchas otras cosas en relación al Espíritu, en relación a tu llamado y al don o dones que el Señor te haya dado, de una manera especial. Tú empiezas a andar y transitar en eso, ¿verdad? En esto que el Señor te haya dado, se hace más notable, se hace más evidente. Aún dentro del cuerpo de Cristo, la gente se da cuenta que hay un don, que hay una habilidad, que hay algo que el Señor le ha dado y que es para el beneficio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo don, todo llamado es para beneficio del cuerpo de Cristo, hermano. Gloria a Dios. Yo no sé si habrán alguna pregunta. Gracias, mamita. Gracias, Lucía. Gracias, Ramón. Gracias, Rita. Oh, bendito Señor. Gracias. Yo les agradezco de todo corazón. José Luis. Oh, gloria a Jesús. Gracias, Dani. Amén, amén. Gracias. A ver, Mayra, gracias. Gloria a Dios. Marisa Fernández. Gracias. Marisol. A ver, dice que le sucedió también, oró por el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y dice que cuando ella recibió, a ver si puedo aquí extender esto, dice la hermanita que ella recibió el bautismo, no puedo llegar a leer eso. La llenura con el Espíritu Santo debemos pedir siempre. Sandrita, hay lugares donde por estar sujetos a un programa limitan el mover del Espíritu Santo, lo confunden con ser ordenados. Entonces sí, es cierto, Sandra. La estructura religiosa impide tremendamente. Yo he estado en un culto tremendo donde esto se empezó a dar fuertemente. La iglesia estaba llena, no sé, habían miles de personas. Los coros comenzaron a cantar. Fue algo impresionante. Y yo digo, no, ahora ahí viene. En un momento yo me levanto, voy a predicar. Eso fue después de esto, ¿no? Al final vinieron los anuncios. Bueno, y ahora vamos a dar la palabra al tesorero de la... Y ahí, pum, cortó todo, hermano. Y yo digo, ¡ay, qué han hecho, Señor! ¿Qué han hecho? No puede ser. En un momento yo estoy predicando. Y empiezo a predicar así. Y estoy acá en el nombre del Señor y todo. Una hermana se pone de pie por allá a lo lejos en esa iglesia gigante. Y empieza a hablar en otras lenguas. Y ahí venían los ujieres, la querían callar. Y digo, déjenla, está hablando por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, oh bendito Señor. Aleluya. Hay orden, amén, pero también entendamos que muchas veces suceden cosas, se pueden corregir, no hay problema. Para eso Pablo tuvo que escribir una carta, ¿cierto?, a los corintios para decir, bueno, miren, está bien, hablen en lenguas, tienen una enunciación, tienen otra enunciación, el otro también, aleluya, del Espíritu Santo. Bueno, a ver, está la interpretación, a veces confundimos todo. Una cosa es recibir el bautismo con el Espíritu Santo, que es mi devoción personal, y otra cosa, hermanos, es el don, o más bien don de diversos géneros de lenguas. Y este que es el don, uno de los 9 dones, este sí es para la interpretación. Este requiere una interpretación, porque yo puedo hablar en otras lenguas, pero no necesariamente significa que tiene que ser interpretado. Pero cuando yo estoy hablando en otras lenguas porque yo tengo ese don, entonces sí necesita una interpretación. Por eso dice, si tú tienes el don de diversos géneros de lengua,
pídele al Señor, dice 1 Corintios 14, para que te dé también la interpretación. Entonces, de esa manera tú no estás dependiendo de que haya llegado ay, a ver si vino el hermanito que interpreta. Y entonces ahí se quedó la gente sin saber de qué se estaba hablando. Amén. Eso era lo que estaba diciendo. Pero está el bautismo con el Espíritu Santo por un lado, pero también está entonces el don, el don de diversos géneros de lengua. Y ese es para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Ahora, claro, el don de profecía o el don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia. Don de palabra de ciencia es un fragmento de la mente de Dios, del conocimiento de Dios. Amén. Fragmento. Por eso es palabra de. No es el don de sabiduría, no es el don de ciencia, no. Es el don de palabra. ¿Por qué? Porque es una palabra, es algo corto, es un fragmento de la mente de Dios en cuanto a alguna información que el Señor le da a uno de sus hijos, ¿verdad? En cuanto a situaciones, cosas, personas del presente o del pasado. Don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría es la misma cosa en relación a personas, cosas, lugares, eventos, situaciones del presente y del futuro. Amén, sobre todo del futuro. Por lo tanto, uno puede recibir esta palabra, ¿verdad? El don de palabra de sabiduría, por ejemplo, amén, que muchas dicen, ay, profetizó. No, no era profecía, no era don de palabra de ciencia o era don de palabra de sabiduría, amén. Y va a ser una información corta. Eso es para la bendición y edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, uno está dando una profecía, por ejemplo, amén. Una profecía es una palabra que contiene consuelo, contiene corrección, exhortación, contiene también edificación o alguna de estas. Y entonces la profecía, amén, viene directamente en el idioma que todos los que están allí hablan y entienden, lo cual es mucho más sencillo, por supuesto. Pero el don de diversos géneros de lengua requiere de otro don, porque si no, entonces no puede operar eficientemente porque las personas escuchan las lenguas, pero no saben lo que está diciendo. Por lo tanto, no hay edificación. Es edificado el que habla, pero no es edificado el resto. Amén. Ahora, hablar en otras lenguas en cuanto a nuestra devoción personal en un servicio, eso es libre para que todos puedan hablar en lengua conforme allá hayan recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias. Ahí está el pastor Alfonso, que también él tiene la experiencia de las veces que he visitado su iglesia allí en Barranquilla, cómo naturalmente reciben las personas el bautismo con el Espíritu Santo. Otros son renovados, otros son llenos, gloria al Señor. Él también lo ha experimentado, él también lo ha visto, y esto sucede. No ha habido un solo culto en toda mi vida en el cual yo haya ido y haya predicado o hayamos orado y pedido para recibir el bautismo y que no haya habido por lo menos uno que haya recibido. ¿Sabes por qué? Porque si hay fe para creer en el bautismo con el Espíritu Santo, el Señor Jesús, Él viene y Él bautiza, gloria al Señor. Mire, he ido a una iglesia en otro país también y me acuerdo que yo hago el llamado y a mí me sorprendió muchísimo porque prácticamente la iglesia entera pasó, eran cientos de personas, cientos, y se colocaron. El edificio era muy ancho, entonces le dije, pónganse de una pared a la otra pared, uno al lado del otro y algunos otros atrás. Y hermanos, esas son experiencias únicas, porque en esta iglesia el pastor estaba parado en una esquina ahí atrás y yo empecé a orar y ¿sabe lo que sucedió? Todos recibieron. A veces son algunos que reciben, otros no reciben, a veces son la mayoría, a veces la minoría. Diferentes situaciones acontecen. Pero en esta iglesia, cuando yo vi que todos, y yo iba pasando, nadie se atrevía a ayudarme, no sé por qué, pero nadie venía a orar. Y empecé a uno por uno, y ahí entonces, y todos empezaron a hablar en otras lenguas, hermano. El pastor estaba parado en una esquina, se agarraba la cabeza así, estaba, no. Estaba que no, digo, pastor, esto es tremendo, le digo, aquí es fácil. La gente me decía, esto es exactamente lo que estábamos
estábamos esperando, lo que estábamos buscando, ni ellos sabían lo que estaban buscando. ¿Y qué tiene? Yo no hice nada, hermano, nada. Solamente es predicar la palabra, aleluya, levantar a Jesucristo y el Espíritu Santo viene atrás ahí con todo su poder y Él hace, deshace, llena, quita, pone, Él hace todo, gloria a Dios. Estaba en otra iglesia, en otro país también, una iglesia grande, habían más de 1000 personas aquí en esta iglesia, muy querida, y cuando hago el llamado, una iglesia pentecostal, también me sorprendió, porque pasaron como 700 personas, yo no sé la cantidad de gente la mayoría de la iglesia pasó al frente, y entonces la pastora me decía, Karina, se me iba acercando, ¿no? Porque era tarde, ya eran las 11:30, casi 12 de la noche, y la pastora se me acerca y me dice, Karina, si tú vas a estar orando por cada uno, de aquí no te vas más. Vamos, digo, espera, uno más. Oh, gloria a Dios. Y entonces iban recibiendo. Eso había sido también glorioso, hermanos. Hay muchas evidencias. Allí yo tengo, en el canal, tengo muchas predicaciones sobre esto. Hay una predicación que se titula Dunamis. Hay otra predicación que se titula Manifestaciones del Espíritu Santo. Anoten esas dos si quieren verlas. Sé que hay muchísimas más, pero en este momento no me acuerdo los títulos como para poder decírselos. Pero esas dos, Dunamis, manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. También tenemos ahí. Esto es algo glorioso, hermano. Entonces, cuando dicen, no, nosotros estamos para cosas más profundas. Bueno, muy bien. Lo más profundo está en la persona del Espíritu, pero tú no vas a poder entender nada del Espíritu al menos que tú entiendas la cruz. Primero te metes en la escuela de la cruz de Cristo, aleluya, y allí da paso a todas las cosas del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Quédense todos los de Facebook Live allí mismo donde están, mientras que me despido primero de todos los oyentes aquí de Radio C4. Gloria sea el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos. Hermanos, el Señor es bueno. El Señor tiene cosas gloriosas. ¿Será que nosotros estamos limitando al Espíritu Santo? ¿Será que nosotros seremos los que estamos cohibiendo a otros de recibir solo porque yo no creo? Yo recuerdo, hermanos, aquí en la iglesia, y duele mucho. Uno está hablando, uno está predicando, está haciendo un llamado para recibir. Es evidente que el Señor está bautizando con el Espíritu Santo. Y veo hermanos y gente con la cara larga hasta el suelo, saliendo por la puerta y diciendo, otra vez con eso del Espíritu Santo. ¿Acaso no saben? ¿Acaso no entienden? Que no me están ofendiendo a mí no. Pero yo me siento triste porque están hablando del Espíritu Santo. Están diciendo que no es verdad. Están básicamente asegurando que eso no es del Señor. Y hay que tener muchísimo cuidado. Si nosotros estamos diciendo que no es del Señor, algo que sí es del Señor. Mucho cuidado con eso, hermanos. Podemos nosotros estar entrando en un terreno muy peligroso en nuestras vidas, acreditándole a Satanás algo que es del Espíritu. Eso es grave. Tenga mucho cuidado con ese tipo de palabras, con ese tipo de comentarios que a veces nosotros oímos en las iglesias o que se dicen. Miren, hay cosas que a veces se han dicho y se han dicho de mí por haber predicado del bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Cuando en realidad está la evidencia clara allí que la gente sí recibe el bautismo y que Jesús sigue bautizando con el Espíritu Santo. Lo quieren tapar, lo quieren cubrir, lo quieren negar, quieren cerrar la puerta, quieren decir no, aquí no. Lo que quieran pueden hacerlo, pero quiero que sepan que Jesús, Él va a seguir bautizando. Le guste a quien le guste, le parezca a quien le parezca. Jesús, Él se mantiene firme en su promesa que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria sea el nombre del Señor.
Gracias y que el Señor les bendiga. ¡Mua! Los amo a todos. Gloria a Dios. Gracias, gracias.